Hola, buenas tardes. En este video mostraremos cómo se crea el volumen de un peón de ajedrez mediante la aplicación de Tezera. Primero que nada tenemos que insertar nuestra imagen en la que vamos a trabajar. Entonces aquí seleccionamos nuestra imagen y tenemos que abrir. En este momento va a aparecer en la esta. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de acomodarla en donde queremos que esté, más o menos así. Pero para poder ponerla bien en los hechos de la Y, le damos aquí a sus propiedades y le bajamos la estatura. Algo así, y ya aquí la movemos justamente en la parte del medio sobre los hechos de la Y. Una vez colocada nuestra imagen, lo que vamos a hacer es, ponemos aquí a donde dice punto, vamos a empezar a marcar todos los puntos que queramos en el contorno de la esta. Por ejemplo, aquí, aquí, aquí. Una vez colocados nuestros puntos, lo que vamos a hacer es irnos aquí a nuestra entrada, vamos a poner la palabra polinomio y nos vamos a ir a la lista de puntos. En esto, aquí vamos a poner los puntos que queremos que se unan. Pueden ser de dos maneras. Poniendo solo dos para que sea una recta o ya bien de 3 o 4 puntos para que se haga una curva. Aquí lo que podemos ver es que se nos desfasa, entonces lo recomendable es hacerlo con 2. Y así, con todos los puntos, unirlos, ya sea con 2 o 3 puntos, para una curva. Y así hasta tener toda la figura con nuestros polinomios. Un ejemplo de lo que les acabo de decir es, por ejemplo aquí, en esta parte lo que intenté hacer fue hacerlo con 3 puntos para evitarme hacer tantos polinomios. Sin embargo, me di cuenta que no. Pero cuando me doy aquí de a mí y ahí, podemos ver claramente que se hace la curva y es más fácil trabajar y más tiempo. Una vez que tengamos ya nuestras funciones en nuestra figura, ya uniendo todos los puntos, lo que vamos a hacer es aquí, nos vamos a función, nos vamos aquí donde dice valor inicial, valor final. Entonces aquí lo que vamos a hacer, donde dice función, vamos a poner esto que dice 3.37x. Esto lo que va a hacer es que nos va a poner, va a seleccionar esta recta, y en este valor inicial y valor final, lo que vamos a hacer es poner lo que dice el punto, en este caso es 0, y valor final nos iríamos con 0.2. Y aquí podemos ver, quitando esto, podemos ver como aquí se marcó una leve reunión. Si le cambiamos el color aquí en propiedades, vamos a ver que ahí se hizo esta función. Y así vamos a hacer con todos los polinomios. Vamos a escribir esa función, vamos a escribir lo que dice aquí, y ahora sí, punto inicial, punto final, y esto es lo que significa una recta. Y con esta vamos a poder hacer las integrales ya de una vez si queramos hacer en 3D y tengamos toda la figura. En el caso de la curva, lo que vamos a hacer es igual la función, aquí vamos a poner lo que dice menos 0.3 x al cuadrado más 0.48 x más 0.72. Y en valor inicial lo que vamos a hacer es poner el valor inicial de f, que es nuestro inicial, y nos vamos a ir hasta ahí, no vamos a poner ni el de c ni el de h, vamos a irnos hasta el de la y. Como podemos ver, aquí ya tenemos todas las funciones, ya cada uno su punto como debe estar. Ahora lo que vamos a hacer, el siguiente paso es hacer el modelo 3D y les explicaré cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer es aquí a donde dice vista, nos vamos a donde dice vista gráfica 3D y se nos va a abrir una ventanita por aquí. Perfecto. Porque lo que vamos a hacer con esto
Desde aquí podemos ver todas las funciones que acabamos de meter. Y lo que vamos a hacer es vista, una vista gráfica, y lo que vamos a hacer es ponerlo en el eje vertical. Una vez hecho esto, nos salimos y podemos moverlo, entonces nos vamos aquí a donde dice nos vamos a venir aquí a donde dice deslizador. Vamos a colocar aquí. Lo que vamos a hacer es ponerlo en ángulo. Vamos a poner la alfa y ya será mínimo 165, y hay que tener en cuenta que siempre es el incremento de movimiento. Una vez hecho esto, vamos a poner esto en cero y aquí en esto vamos a poner que igual cero. Y aquí lo podemos ver que igual. Ahora lo que haremos es ponernos rotación, vamos a irnos a funciones y extensiones. Vamos a acercar aquí bueno, como les dije, vamos a acercar aquí en rotación axial, vamos a acercar la función que queramos, vamos a ir aquí al video y nos va a aparecer esto. Aquí es donde vamos a poner el nombre de esto, que en este caso es alfa, y así vamos a hacer con cada una de ellas. Esto nos va a sacar esto, que es lo que nos va a hacer hacerlo en 3D. Ahora, como último paso, lo que vamos a hacer es irnos a cada una de nuestras integradores que nos dieron, les vamos a poner rastros, más únicamente para que cuando empiece a dar vueltas esto, pues desde el rastro y se pueda ver en 3D. Una vez terminado esto, lo que vamos a ir es aquí a nuestro deslizador. Vamos aquí a dar una animación. Vamos a ver cómo aquí empieza el movimiento. Aquí podemos ver cómo nuestras figuras están. Ahora, como podemos ver, y aquí nuestro peón ya está en 3D. Por último, pero no menos importante, lo que podemos ver aquí es que todas esas, las que vemos aquí, son todas las integrales que nos dieron en esta parte. ¿Cómo nos dio este resultado? Lo que hicimos fue utilizar lo que viene siendo esta integral, o bueno, esta fórmula que se llama fórmula de disco. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias.